Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a esta videoconferencia Aprendiendo del Mieloma Múltiple. Contamos con la participación de la doctora Aline Ramírez, la doctora Carolina García y el doctor Pedro Zárate. Para dar una breve introducción, la vocera de la Asociación Mexicana contra el Mieloma Múltiple, AMEM, les dará un pequeño mensaje. Bueno, pues buenas noches. Muchas gracias por estar aquí en esta plática, en esta videoconferencia, como parte de la Asociación Mexicana de Enfermos de Mieloma Múltiple, AMEM. Agradecemos a los integrantes del Grupo Cooperativo de Mieloma en México, brindarnos este espacio para explicarnos la enfermedad. Esto es como parte de los trabajos que se llevan a cabo en marzo por ser considerado el mes de acción contra el mieloma múltiple. Esta es una iniciativa creada por la Fundación Internacional de Mieloma en 2011 para dar voz a los pacientes. Entonces, consideramos que este espacio pues seguramente va a ser de mucha utilidad, no solo para comprender un poco más la enfermedad, sino también para que ustedes puedan tener este espacio al final de la sesión de preguntas y respuestas con los tres doctores que los acompañan. Así que muchísimas gracias, doctora Lynn, por hacer este gran esfuerzo e invitar a sus dos colegas. Esta noche tenemos tres doctores increíbles que nos van a dar esta plática y también vamos a tener pláticas posteriores, como les hemos estado anunciando. Así que, doctora Lynn, doctora Carolina y doctor Pedro, muchísimas gracias por estar esta noche brindándonos todo su conocimiento. Doctora Lynn, le dejo el micrófono. Muchas gracias, Jimena, y muchas gracias a todos los que están aquí presentes para esta sesión, sobre todo al doctor Zárate y a la doctora Carolina, que nos dan este espacio y su tiempo para poder compartir con ustedes. Jimena, no sé si me puedes hacer coanfitrión para poder compartir mi pantalla. Como ya lo dijo Jimena, este mes pues es el mes de la concientización del mieloma múltiple y sabemos que existen muchas áreas de oportunidad para trabajar en pro de un diagnóstico oportuno, sobre todo teniendo en el centro al paciente siempre. Creo que todos nuestros esfuerzos deberían ir dirigidos como sociedad médica, como pacientes ustedes y sus familias para mejorar en el diagnóstico oportuno, que es uno de los principales retos, sobre todo en países como México. Antes de hablar un poco más acerca del mieloma múltiple, queremos decirles también que nosotros desde el punto de vista, desde el área médica, estamos tratando de hacer este trabajo también más sencillo para ustedes, pero también para el resto de los médicos, formando estos grupos cooperativos que tienen como objetivo principal pues tener cohesión, fomentar desde el punto de vista de las sociedades médicas la investigación, tener recursos educativos, porque sabemos que el mieloma pues no es una enfermedad de fácil diagnóstico, es considerada una de las enfermedades que demora más tiempo para el diagnóstico y llevar el conocimiento desde los primeros niveles es esencial. Colaboraciones internacionales, como actualmente estamos trabajando con el Grupo Latinoamericano de Mieloma Múltiple y con distintas sociedades a lo largo de Latinoamérica, que todos los médicos hematólogos que manejan mieloma lleguen al punto de la excelencia académica. Evidentemente todo esto pues hacer visible que México es un país en el que se trabaja en pro del mieloma y participar en congresos y conferencias, pero sobre todo también establecer centros de referencia para este tipo de pacientes. Y los objetivos con las sociedades de los pacientes es tener una red de apoyo de pacientes y familias, educar y concientizar sobre el mieloma múltiple. El acceso a tratamiento es algo que también debe ocuparnos porque todos los pacientes deberían de tener acceso a tratamiento, no importando en qué institución se encuentren. Y créanos que también ocupa bastante a los médicos esta
particular punto, así como pues promover estilos de vida saludables. Existen diferentes participantes médicos que integran este comité, este grupo cooperativo de todas las instituciones del IMSS, del ISSSTE, del INCAM, médicos de medicina privada, médicos de el Hospital Naval, el Hospital Militar, como hoy tenemos a la doctora Carolina con nosotros, y procuramos tener a todos los médicos donde existan centros de referencia de mieloma múltiple en este grupo cooperativo para que todos podamos trabajar de una manera más sencilla. Ahora vamos a ocuparnos sobre el tema de hoy, que es acerca de qué es el mieloma múltiple y cuál es el diagnóstico. Y como sabemos, pues es una neoplasia de células plasmáticas. En palabras más sencillas, pues es un cáncer de estas células que se ven aquí como redondas y azules. Estas que estoy señalando con la flecha, déjenme ponerlo aquí con un cursor para que se vea mejor. Estas células redondas que parecen un huevito estrellado, ¿no? Recuerdan a un huevito estrellado, solo color azul. Son estas células plasmáticas. Y esta enfermedad se trata precisamente de esta proliferación anormal, maligna, de estas células plasmáticas. Las células plasmáticas habitualmente pues se producen en la médula, hacen un viaje, nacen en la médula, se van a los ganglios, ahí adquieren funciones especiales, naturales y normales, que son la producción de antígenos, de anticuerpos, perdonen ustedes, que son estas como Y que aparecen acá. Dejen volver a poner el puntero, que son estos que parecen Y color amarillito, que su función principal es el reconocer antígenos. ¿Qué son los antígenos? Pues son aquellas pequeñas sustancias o partes de virus, de bacterias, de todo lo que entra a nuestro cuerpo y que estas células plasmáticas se dedican a reconocer como extraños y destruirlas. Las células plasmáticas tienen una función normal y natural en nuestro cuerpo y se guardan en la médula esperando a que llegue un antígeno y entonces lo puedan reconocer y lo puedan atacar en forma oportuna. Esa es su función normal, pero como en todos los cánceres, algo sucede y estas células plasmáticas que deberían de reconocer con estos anticuerpos a estos antígenos de virus y bacterias y de todas aquellas sustancias que entran a nuestro organismo, dejan de funcionar normalmente y empiezan a tener una proliferación anormal, empiezan a hacerse clonales, es decir, que empiezan a hacerse como fotocopias idénticas de un mismo tipo de célula plasmática que efectivamente produce muchos anticuerpos, pero ya no son anticuerpos funcionales, ya no son anticuerpos que nos protejan, sino es una proliferación anómala y maligna. Y esta proliferación anómala y maligna desarrolla finalmente esta enfermedad. Tiene múltiples causas sin que podamos identificar una en específico. Por ejemplo, cuando ustedes van y se comen unos tacos en la calle y les da diarrea, bueno, pues ahí había un germen que produjo esta enfermedad. En el caso del mieloma múltiple no existe una causa única que produzca el desarrollo de esta patología, sino existen una serie de factores que pueden ayudar a promover que esto se desarrolle. Entre ellos, uno de los más importantes es la edad. Entre más grande es la persona, existe un mayor riesgo de tener mieloma, aunque es muy cierto que en países como América Latina y en México, la mediana de edad es menor a lo que se desarrolla en Europa y en Estados Unidos. También sabemos que la inmunidad tiene mucho que ver. Estas células, nosotros todos los días hacemos células anómalas de una u otra forma y nuestro sistema inmunológico se encarga de destruirlas, las reconoce como malas y las mata. No sabemos exactamente qué es lo que sucede en el mieloma hoy en día, pero estas células malas sobrepasan esa barrera de inmunidad y pueden proliferar
sobre nuestro sistema inmunológico. La exposición a algunos tóxicos, sobre todo algunos pesticidas, algunos plaguicidas, es importante para el desarrollo de esta enfermedad y también la alteración en algunos de nuestros genes que se pueden dar con el paso del tiempo. Es decir, uno no nace con estas alteraciones, sino que se desarrollan por la exposición a estos múltiples factores que comentamos. Estos factores de riesgo, como ya dijimos, se pueden resumir en la edad, en el sexo, que es ligeramente mayor en hombres, en la raza. Sabemos que los pacientes afroamericanos tienen mayor riesgo de tener esta enfermedad. En México no existen registros tan claros como en el resto del mundo y es algo que también nos preocupa, hacer registros que puedan darnos mayor información de nuestra población para poder saber si nosotros también tenemos un riesgo distinto. Todas las personas que hayan tenido familiares directos con algún cáncer hematológico tienen mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades, aunque ojo que no es hereditario. La obesidad es un factor de riesgo también para el desarrollo del cáncer y tener otras enfermedades de células plasmáticas. Existe una muy clara que no es una enfermedad per se, es una condición que se denomina gamapatía monoclonal de significado incierto, que en personas mayores, una buena parte de las personas mayores van a tener esta alteración que no se considera anormal, que no requiere un tratamiento, pero que la sitúa en la condición de poder desarrollar mieloma con el paso del tiempo y se recomienda el seguimiento a través del tiempo para detectar en forma temprana el desarrollo de mieloma si es que se diera. Pero ahora, ¿cómo se va a diagnosticar esta enfermedad? Existen criterios, se los voy a mencionar y tratar de desmenuzar para que los podamos entender de una manera más sencilla y a la hora de las preguntas podemos detenernos en cualquier duda que salga. El primero y más importante de los criterios es tener más del 10% de células plasmáticas monoclonales. Estas células plasmáticas que parecen huevitos estrellados, que a veces tienen 2 o 3 ojitos o más, estos centros morados son los que yo les digo ojitos, es como para identificarlas más fácilmente. Un paciente con mieloma debe tener 10% o más en la médula ósea o bien tener un plasmocitoma óseo solitario, que es un conjunto de células plasmáticas en un solo sitio. Cuando yo le explico a los pacientes, les digo, es como si hubiera una manifestación en el Zócalo. Toda la gente se junta ahí, pues ahí todas las plasmáticas se juntan en un solo lado, no están en otro lado, sino solo ahí. Eso es un plasmocitoma solitario. Entonces, un paciente puede tener mieloma si tiene 10% de células plasmáticas o un plasmocitoma más, siempre debe de ser más uno de los siguientes criterios que vamos a ver. Uno de esos criterios se denominan CRAB, cualquiera de esos que se presente más el 10% de células plasmáticas es diagnóstico automático de mieloma. La C es de calcio, que va a tener el calcio elevado. La R es de falla renal. La A es de anemia y la B es de lesiones óseas por su término en inglés. La hipercalcemia se va a medir en sangre. Un paciente va a tener el calcio elevado y estos pacientes pues pueden tener diferentes manifestaciones que van desde somnolencia, adormecimiento, pueden tener también estreñimiento, desorientación. También puede haber falla renal. Un paciente con mieloma múltiple puede ser que el riñón le falle en forma súbita y eso se va a determinar por una prueba de sangre que se denomina creatinina y que va a tener un límite o un nivel mayor a 2 o una depuración de creatinina de menor de 40. Esa es una prueba donde el paciente junta orina de todo un día y toda una noche y se mide cómo está filtrando su riñón. Y cuando es menor a 40 se considera pues que está en falla renal. Las lesiones óseas, que pueden ser hoyos en los huesos, esos hoyos nosotros los podemos ver en distintos estudios de imagen,
pero básicamente es como cuando la polilla le hace hoyitos a la madera, hace demasiados hoyitos, de tal manera que este madero que era grueso y fuerte, llega un momento en que se colapsa y puede generar fracturas. Esto es otro de los componentes que los pacientes con mieloma pudieran tener, pero también existe una parte donde los pacientes pueden no tener ninguno de estos síntomas y aún así tener mieloma. ¿Cómo sabemos esto? Porque se juntaron muchos médicos alrededor del 2011 y dijeron, mira, hay pacientes que progresan rápidamente a mieloma, que no tienen ninguno de los signos del CRAP, pero les va muy mal y desarrollan la enfermedad en muy corto tiempo. Entonces dijeron, hay necesidad de ampliar los criterios de mieloma y no hay que esperar a que un paciente esté fracturado, que ya no le funcione el riñón para decir que tiene mieloma múltiple. Sí debe de tener su 10% de células plasmáticas, aunque no tenga ningún CRAP, si ese paciente tiene más del 60% solitas de células plasmáticas malas, en automático tiene mieloma, o una relación de cadenas ligeras libres, muchos de ustedes deben de estar familiarizados con este término. Es una prueba en sangre que mide cuántas cadenas ligeras de esa Y que vimos en la parte de las patitas de hasta arriba. Hay una porción que puede desprenderse de la inmunoglobulina y andar circulando. Esas se llaman cadenas ligeras libres y cuando la relación de entre los dos tipos que tenemos sobrepasa de 100, aunque no tenga ningún daño del que ya vimos, ese paciente puede tener mieloma múltiple o bien tener una lesión ósea evidenciada por una resonancia magnética más de una lesión de más de 5 milímetros. Estos diagnósticos son los que realmente en medio público llegan menos porque normalmente el paciente con mieloma, como no se sospecha en forma temprana, es un paciente que ya llega con un daño más establecido, que es un paciente que llega o fracturado o que ya llega con el daño renal o con el calcio alto, pero hay manera de detección temprana que son estos criterios que les acabo de mencionar. Ahora, ¿cuáles son los pasos para poder establecer el diagnóstico de un paciente con mieloma múltiple? El primero y más importante de todos es tener la sospecha del mieloma, tener en nuestra cabeza que esto puede suceder, que todos los médicos de primer contacto lo tomen como un diagnóstico diferencial y lo piensen en algún momento y lo busquen en forma intencionada. Nosotros desde el área del grupo cooperativo también tenemos como uno de los objetivos más importantes es acercarnos a estas sociedades médicas de médicos generales, de médicos internistas, de nefrólogos, de traumatólogos, para hacer la labor de concientización. Este mes es muy importante para el mieloma a nivel mundial porque no es un problema solo nacional. Es un problema a nivel internacional que el retraso en el diagnóstico puede cambiar el pronóstico del paciente. Y es que es difícil pensar en esta enfermedad porque mucha gente llega al médico general o al médico internista por un dolor lumbar, porque le duele la espalda o porque tiene falla en el riñón y además es diabético. Y una porción muy, muy pequeña de los pacientes, menos del 5% de los pacientes que llegan por dolor lumbar, van a ser mieloma múltiple. Es decir, que un médico general puede ser que vea un mieloma cada 5, cada 7 años, actualmente como los tenemos rastreados a los pacientes. Entonces son muy poquitos casos, pero tenemos que sembrar en todos los médicos que se dedican al primer contacto que esto puede ser un diagnóstico para que lo consideren en todas las posibilidades que a ellos les toca estudiar. Ahora hay laboratorios para poder hacer un diagnóstico de mieloma. El primero de ellos, como yo les dije, el primer y más importante criterio para decir que alguien tiene mieloma es que tenga más de 10% de células plasmáticas malignas y esto solo se hace a través del aspirado de médula ósea. Muchos de ustedes y sus familiares ya habrán pasado por este procedimiento que es molesto, que
que es doloroso y que se trata de extraer la sangre que está dentro del hueso. Yo siempre les digo a los pacientes, la médula ósea es como el tuétano, ese que nos comemos en las carnes asadas, en los taquitos tan ricos. Esa es la médula y ahí se produce la sangre y ahí es donde viven las células plasmáticas. Entonces, para saber si hay una proliferación de células plasmáticas, pues hay que sacarlas de su casita. Y para sacarlas de su casita, pues tiene que entrar una aguja, como vemos aquí en la imagen, y sacar médula. Una vez que sacamos la médula, pues la podemos extender en laminillas y podemos verla al microscopio, justo como en la imagen del inicio. Podemos ver estas células plasmáticas, que así es como sus médicos las ven al microscopio. Son estas células redondas, azules, como huevitos estrellados, que les he dicho que se ven así al microscopio. Y esto es lo que ven todos sus médicos cuando le hacen un procedimiento a algún paciente. Ay, ahora ya no sé cómo ver la sala de espera. Denme un segundo porque tenemos pacientes esperando y no sé cómo darles el acceso a admitir, admitir, admitir. Listo. Una vez que los pacientes tienen el aspirado, su médico puede ver ay, no sé cómo quitar esto. Una vez que los médicos ven estas células plasmáticas, tenemos que saber que son malas. A veces nuestros ojos no logran establecer con precisión cuando una célula es buena o es mala. O sea, si tú ves a una persona, tú no sabes si esa persona, de solo mirarla, no sabes esa persona si es una persona buena, si es caritativa o si es un secuestrador. Digo, capaz que uno va caminando por la calle y ya uno le da miedo a alguien. Pero así en el trabajo tú no sabes si alguien que está junto a ti pues es una buena o mala persona. Lo mismo nosotros pues no sabemos si lo que estamos viendo con nuestros ojos pues es una célula buena o es una célula mala o es una célula mala que se disfraza de una célula buena. Entonces, para saber si esa plasmática es una plasmática buena, porque hay plasmáticas buenas, tenemos que hacer estudios y uno de ellos es la inmunohistoquímica. La inmunohistoquímica se hace en la biopsia de hueso, que le sacan un fragmento del hueso cuando les pican la cresta ilíaca, como lo vimos en el dibujo, y se le ponen ciertos anticuerpos que pintan a las células malas de este color café. Entonces, los pacientes que tienen estas células malas pintadas con ciertos marcadores especiales que pueden identificar a una célula mala como mala. Cuando uno las ve al microscopio y las ve cafés, dice, bueno, pues esta sí es una plasmática mala, porque hay plasmáticas que no se tiñen de los antígenos que nosotros estamos buscando. Otra forma de hacer diagnóstico de que una célula plasmática es mala, pues es a través de una citometría de flujo, que nosotros aquí en el panel tenemos a un experto nacional sobre citometría de flujo, que es el doctor Pedro Zárate, donde a través de este equipo que ustedes tienen en pantalla y algunos muchísimo más sofisticados, se pueden clasificar a través de ciertos anticuerpos y haces de luz para saber si esa célula pues es mala también. Una vez que sabemos que esa célula plasmática es mala, hay que clasificar el tipo de mieloma. Por ejemplo, nosotros sabemos que tenemos una manzana, pero nosotros tenemos que ser muy precisos. Y si yo soy agricultor, yo quiero saber si esa manzana es roja, es red delicious, es pink, es verde, es granny, todas las clasificaciones que haya. Lo mismo necesitamos con el mieloma múltiple, necesitamos darle nombre y apellido. Cuando ustedes les diga a su médico, ¿usted tiene mieloma múltiple? Ustedes le pueden preguntar de qué tipo de mieloma tengo. Y el médico les va a decir, pues usted tiene un mieloma IgG, IgA, IgM, que ahí hay que hacer otros diagnósticos diferenciales. Y eso le da apellido a su enfermedad. Es un nombre completo. Y es importante y es bueno que el paciente lo sepa para que
ustedes también se involucren en esto. Y una de las maneras en que tenemos de clasificarlos es con estas dos pruebas siguientes, que es la electroforesis. Entonces, esta electroforesis que ustedes tienen en pantalla, esta área sombreada que tienen aquí, esta área sombreada que estoy señalando, es la producción de la proteína anómala. ¿Se acuerdan que esta célula plasmática hace anticuerpos que habitualmente nos defienden y que cuando se hacen malas hacen anticuerpos que ya no sirven para nada, pero en exceso? Esos anticuerpos se acumulan en la sangre y esta prueba los detecta. Y este pico grande que vemos acá, nosotros debemos irlo reduciendo, reduciendo hasta que sea igual al resto de este pico. El primer pico que tenemos del lado izquierdo de la pantalla, que está en color azulito, esa es la albúmina y eso se considera normal. Entonces, el objetivo del tratamiento es desaparecer esta área sombreada. Esa área sombreada a nosotros nos da el famoso pico monoclonal. Muy seguramente todos sus médicos, cuando les dan el seguimiento, les dicen su pico bajó, su pico subió, y a lo que nos referimos cuando hablamos de pico monoclonal es a esta área que se ve aquí. Y al apellido de la enfermedad me lo da la inmunofijación. La inmunofijación, como ustedes pueden ver abajo, dice IgG con cadena ligera lambda en el caso de este resultado. Pero aquí le pueden poner el apellido que sea para su enfermedad y lo que vemos aquí, pues es esta área más sombreada y aquí en la L de lambda, pues vemos otra banda sombreada. Es muy difícil que ustedes de buenas a primeras puedan distinguir lo que habitualmente sus médicos ven, pero es importante que sepan que esto existe y que cuando ustedes vayan a consulta, sepan de lo que les está hablando su médico, porque no es una enfermedad tampoco que esté la información tan a la mano. Otra forma de estadificar a los pacientes, pues es que necesitamos buscar en forma intencionada lesiones en sus huesos. Dijimos que los pacientes pueden tener lesiones en todo su esqueleto. Hay diferentes maneras de hacerlo. Puede ser desde una simple serie de radiografías que se denomina serie ósea y ahí el médico buscará en cada una de las proyecciones los hoyitos o las fracturas necesarias. También algunos pacientes les harán una tomografía que engloba todos los huesos del cuerpo también, que busca y puede detectar más lesiones que habitualmente lo hace una serie ósea. Y en algunos pacientes habrá necesidad incluso de hacer una resonancia magnética, particularmente aquellos pacientes que ya tengan datos de alguna fractura a nivel de cuerpos vertebrales o que pierdan, por ejemplo, la capacidad para caminar. Es muy importante establecer cuál es el sitio donde se está comprimiendo la médula espinal y en esos casos sus médicos les indicarán una resonancia magnética. Y en algunos otros pacientes será necesario hacer un PET scan. No todos los pacientes tienen que tener todos los estudios de imagen. Eso lo determinará cada uno de sus médicos y cada uno de los estudios nos aporta información complementaria. Ahora, una vez que sabemos que hay lesiones óseas, que hay células plasmáticas, tenemos que saber el riesgo del paciente para poder ofrecer pues mejores tratamientos. Cuando hablamos de riesgo, en las clasificaciones médicas se habla de que un paciente de más riesgo tiene más riesgo de recaer en forma temprana. Y como sabemos que son pacientes que tienen más riesgo de recaída, habitualmente somos un poco más intensivos en el tratamiento dependiendo del paciente y de la fragilidad con la que se encuentre. Dos pruebas importantes para estadificarlos son en sangre, son muy sencillas y es la beta-2 microglobulina y la albúmina. Estas dos pruebas nos van a dar tres tipos de riesgo, 1, 2 y 3. Es facilísimo, el 1 es el que tiene menos riesgo y el 3 es el que tiene más riesgo y prácticamente todos los sitios públicos tienen acceso a estas pruebas. Existen algunos otros riesgos que son citogenéticos, que son más difíciles de acceder, que algunos pacientes logran acceder a este tipo de riesgos y es tomar a la célula plasmática, ese huevito estrellado color azul que vimos,
y estudiarle los genes para saber si tienen la expresión de algunos genes que nosotros ya sabemos que pueden comportarse de una manera más peligrosa o más riesgosa para ese paciente. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas con el panel. Por favor, siéntanse en la libertad de preguntar en relación al mieloma y estamos dispuestos a escuchar sus preguntas. También hay chat. No sé si alguien ya puso preguntas. Déjenme revisar. No, no tenemos preguntas en el chat. Doctora Carolina, doctor Zárate, ¿tienen comentarios sobre el tema de hoy? Sí, buenas tardes a todos, doctora, si me permite, la doctora Carolina. Pues gracias por la invitación a esta reunión con pacientes. Solo me gustaría precisar la importancia de que estos estudios se realicen pues en laboratorios que tengan pues su acreditación en cuanto a la calidad de los resultados que emiten. Y también es importante que los pacientes de alguna forma también conozcan que muchas veces las muestras de sangre y las muestras de este aspirado de médula ósea que se obtiene para hacer el diagnóstico de la enfermedad de las células plasmáticas, es muy importante que se procesen pues dentro de un tiempo prudente, porque es muy frecuente, tal vez en medios no institucionales, que se manden al extranjero, teniendo aquí los recursos que se pudiera hacer esto en muestras que estén, por así decirlo, frescas. Eso es bien importante que los pacientes deben de conocer, tanto para las muestras a la hora de hacer el diagnóstico, como para, como usted explicaba, el seguimiento que se hace para observar la respuesta al tratamiento que ustedes solicitan. Estos marcadores siempre tienen que ser en muestras frescas y en laboratorios confiables. Y si me permite nada más respecto a la parte de diagnóstico, me gustaría nada más ahondar un poquito en que, como usted muy bien lo señaló, el diagnóstico se establece con la observación del hematólogo experto al microscopio simple, observando estas células plasmáticas que creo que para todos el ver estas imágenes y más si son pacientes o familiares de pacientes, creo que pueden identificar sin problema por esa morfología, por ese aspecto de la célula plasmática, así en forma de huevito estrellado. Pero a veces estas células, como usted bien lo dijo, no se conocen cuáles son los marcadores que le denotan o que le clasifican como células plasmáticas anormales. Y para esto, pues sí, tanto la histoquímica que es en el hueso, que usted explicó, como la citometría de flujo, que también lo comentó, tienen ya establecidos cuáles son los marcadores que pueden identificar que esas células plasmáticas son anormales. Y también en el seguimiento, ustedes, los pacientes o sus familiares, van a estar también pues en contacto con el concepto de enfermedad residual, que es también el buscar en esa muestra de médula ósea, por efecto del tratamiento que se haya establecido, si todavía continúa habiendo células plasmáticas anormales. Entonces es muy importante que ustedes también sepan que cuando el médico le solicita el estudio de enfermedad mínima residual es porque se va a buscar en muchas células, en millones de células, si es posible, las pocas células anormales que todavía queden después de los tratamientos que van recibiendo. Entonces creo que es muy importante también que ustedes sepan que esta es pues una herramienta de seguimiento muy importante que en la actualidad es casi primordial, ¿no? Y es un criterio importante de buen pronóstico cuando en este estudio
de la enfermedad mínima residual. El laboratorio les dice a su médico y a ustedes, pacientes y familiares, que no se encontraron células anormales. Esto quiere decir que va muy bien el tratamiento que se ha establecido. Ese sería mi comentario para pues completar un poquito todo lo que brillantemente nos ha explicado, doctora. Gracias, doctor. Gracias. No sé si la doctora Carolina Carolina. Sí, quiera doctora también agregar Carolina, algo comentario respecto a... y una pregunta que ya tenemos acá, pero la escuchamos primero. Sí, buenas noches. Muchas gracias al comité, a la doctora Aline y al doctor Zárate por permitirme estar con ustedes también esta noche. En realidad, a mí me gusta un poquito la parte clínica del mieloma porque es una enfermedad que da un cuadro muy florido y que realmente de pronto para el médico general que no está acostumbrado a ver este tipo de pacientes suele ser complejo. Sin embargo, una de las cosas que de pronto tenemos que estar muy alertas, los médicos generales, que aquí hay algunos pocos, es las manifestaciones de la hipercalcemia, ¿no? Muchos de nuestros pacientes llegan primero con síntomas de hipercalcemia, como pueden ser constipación, estreñimiento, desorientación e incluso algunas alteraciones en las articulaciones de las manos y la falla renal, ¿no? Son pacientes que van a estar muy deshidratados y que estos síntomas igualmente también nos deben de alertar una vez que nosotros ya recibimos el tratamiento y que pudiéramos pensar en una potencial recaída, ¿no? Si estos síntomas reaparecen, nosotros tenemos que ver a nuestro hematólogo para detectar de inmediato esto. Y vi que una de las preguntas es en relación con los cuidados. Esencialmente, pues los cuidados tienen que ver con la fisiopatología de la enfermedad y con estas manifestaciones. Como bien comentó la doctora Ali, ya estos anticuerpos que se producen son anormales, entonces es muy frecuente que los pacientes con mieloma desarrollen infecciones. Por lo tanto, casi todos los hematólogos vamos a recomendar tener mucho cuidado de evitar contagios de enfermedades respiratorias principalmente y gastrointestinales, evitar consumir alimentos en la vía pública, particularmente cuando estamos recibiendo el tratamiento con la quimioterapia. La hidratación es otra cosa muy importante. Estas proteínas, cuando están presentes y sobre todo al inicio de la enfermedad, se eliminan por el riñón. Por lo tanto, es muy importante que el paciente mantenga una adecuada hidratación y así como vimos en las imágenes, el mieloma se come el huesito, literalmente. Entonces, estos pacientes son muy frágiles y tienen un riesgo alto de caídas, por lo tanto vale la pena tener todos los cuidados para tratar de prevenirlas, es decir, evitar tapetes en la casa, que el paciente, si es un paciente mayor, que la mayoría de ellos lo son, tenga asistencia de parte de un familiar y principalmente creo que son las medidas que nosotros recomendamos. En mudo. Muchas gracias, doctora. Doctor Zárate, hay una pregunta aquí en relación a cuándo es lo más oportuno para solicitar la enfermedad mínima residual. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y va ligado de la mano con la siguiente, que si es malo tener la enfermedad residual detectable. Sí, sí, doctora, gracias. Bueno, la enfermedad mínima residual, como ya lo comenté y lo explicaba también usted, se puede evaluar por citometría de flujo o por algunos otros métodos ya más sofisticados como la biología molecular. Pero habría que tener el estudio molecular de las alteraciones que se puedan presentar en estas células plasmáticas anormales al momento del diagnóstico. Igualmente, eh, para, para buscar la enfermedad mínima residual, eh, puede no ser necesario tener un estudio inicial, pero sí por citometría de flujo se tendrá que medir si es que el clínico, ustedes, los médicos, digo, yo soy también hematólogo, pero me dedico más a la parte de diagnóstico, pero los hematólogos que atienden a los pacientes, los hematólogos que llamamos clínicos, ellos son los que pueden en determinado momento establecer cuándo es el punto o momento adecuado.
Habitualmente, pues hay criterios de respuesta, como usted también ya lo explicó, y dentro de esos criterios de respuesta, una vez que ya se haya alcanzado la respuesta completa, entonces sería el momento ideal para solicitar la medición de la enfermedad mínima residual. Aquí yo no podría precisar, tal vez usted, doctora Aline, doctora Carolina, pudieran decir mejor cuáles son los momentos, pero si se decide por un tratamiento eh, prolongado, pues se tendrá que ver cuándo es cuando la respuesta completa, de acuerdo a los criterios que ustedes establezcan, tanto clínicos como bioquímicos, por otros estudios de laboratorio, ya no son detectables. Por ejemplo, si ya no tiene cadenas ligeras, es el momento, tanto en suero como en orina, del pico monoclonal. Cuando el pico monoclonal ya no lo tiene, podría ser un momento adecuado para la evaluación de la enfermedad mínima residual. Ahora, en algunos casos ya específicos de pacientes que están en instituciones que tienen el recurso del trasplante, pues sería antes del trasplante. Lo ideal es que el paciente pues no tenga nada de ninguna célula residual dentro de los 4, 5, 6 millones de células que nosotros este, eh, medimos o buscamos. Ahí buscamos esa aguja en el pajar, ¿no? Tan grande. Cuando tienen pues los criterios de respuesta también pues radiológicos, ¿verdad? Cuando hay que buscar la respuesta completa, se hace o se busca también la enfermedad mínima residual. Ahora, ¿es malo tener enfermedad mínima residual? Pues yo no podría hacer juicio respecto a decir si es malo o no, pero obviamente que no es lo mejor, sino que creo que actualmente es uno de los mejores eh, factores de valor pronóstico, el que el paciente alcance la enfermedad mínima residual no detectable y que se pase a la etapa clínica de tratamiento de mantenimiento, por ejemplo, y que durante el mantenimiento el hematólogo le esté midiendo con aspirados de médula ósea periódicos esa enfermedad mínima residual, y si continuara no detectable, pues es un dato pues de valor pronóstico muy bueno, y la sobrevida libre de progresión y sobrevida global pues puede llegar a ser muy, muy alta, ¿no? Mientras se mantenga eh, no detectable. Ahora, no es malo si hay por eso, y no es el motivo de esta reunión. Creo que va a haber otras en donde ya se va a hablar del tratamiento, ¿no? Y hay otras opciones en caso de que no se alcance la enfermedad mínima residual no detectable, que ya los hematólogos pues buscarán dar una segunda línea o tercera línea, o buscar otras opciones que afortunadamente pues existen muchas opciones ya para manejar esta enfermedad. Últimamente pues han salido muchas más moléculas, y pues esto sirve para que el médico decida pues buscar otra alternativa de tratamiento. Esa sería pues mi respuesta a estos dos interrogantes que nos hicieron. Lo ideal es tener la enfermedad mínima residual siempre no detectable. Si llegase a estar otra vez detectable, pues obviamente el clínico va a tomar una decisión con la finalidad de volverlo a meter a su pacientito en enfermedad residual indetectable. Muchas gracias, doctor. Coincido enteramente. Para saber que el mieloma está completamente controlado, pues se requiere la electroforesis in pico, la inmunofijación negativa y las cadenas ligeras normales, e idealmente, pues llevar al paciente a enfermedad residual negativa. Ahora, ¿es lo mejor que podemos tener? Sí. ¿Qué vamos a hacer con los pacientes que no están alcanzando la mínima residual negativa? No sabemos fuera de ensayos clínicos. Son preguntas que seguramente se van a contestar en los siguientes años, pero es cierto que todos nosotros como médicos perseguimos la enfermedad residual medible negativa,
porque es el mejor resultado que podemos dar al paciente. Y el momento para medirla ya lo aclaró el doctor, que es al alcanzar respuesta completa. Doctora Carolina, nos hacen una pregunta sobre CART, sobre si cree que demorará mucho en llegar. Ahora mismo tenemos el trasplante y todos deberíamos aspirar al trasplante, todos los que se puedan trasplantar, pero ¿qué piensa de esto del CART? Híjole, me pusiste la más difícil. Yo creo que realmente pues es una terapia que prácticamente no ha iniciado en México. En mi institución el próximo año uno de nuestros compañeros va a ir a Clínica Mayo a realizar CAR-T-cells, pero va a ser hasta el próximo año y todavía pues de ahí llegar a implementar, no lo sé, pero creo que por lo menos los próximos 3 años apenas estaremos gateando en eso, ¿no? Eh, no sé Sí, si pueda contestar alguna de las otras sí, preguntas que claro, vi ahí. claro, Sí, claro. vi alguna pregunta en relación a las lesiones óseas. En general, bueno, las lesiones óseas las podemos tratar con alguno de de los medicamentos que existen para esto, como es el ácido zoledrónico, que en general tenemos restricciones para aquellos pacientes que tienen falla renal o actualmente más usado el denosumab. Y siempre es importante que para el manejo de un paciente con mieloma múltiple se haga un equipo multidisciplinario, incluyendo en muchas veces al ortopedista de columna, al neurocirujano, al de medicina física y rehabilitación. En algunos casos muy concretos, cuando hay aplastamiento de las vértebras, podemos hacer alguna vertebroplastía, que digamos que estas vértebras se comprimen, como si fuera un pan Bimbo que se apachurra, pues ahí literalmente se les inyecta algo muy parecido a cola loca, metilmetacrilato, y hace como que se expandan nuevamente y eso puede ayudar mucho en algunos de nuestros pacientes. Y vi alguna otra pregunta en relación que si todos los tratamientos de mieloma son quimioterapia. Como ya comentó el doctor, va a haber una sesión específica del tratamiento, pero en general el tratamiento de mieloma múltiple puede ser quimioterapia o inmunoterapia y casi la mayoría de esquemas actuales es una combinación de estos. Gracias, doctora. Hay una pregunta por ahí que dice, ¿cómo se solicita el análisis de electroforesis de proteínas para que reporten la gráfica? Todos, 100% de los equipos que procesan electroforesis dan la gráfica, 100%, ¿eh? O sea, y solo hay que moverle un botón en la pantalla para que mida el componente monoclonal. Entonces, es una Allí, cuestión a veces de la calidad del laboratorio. Dígame, doctor. sí, sí, no, perdón, doctora, muchas veces, esto, como usted lo dice muy bien, todos los equipos te dan la curva y te dan los resultados de cada una de las fracciones, pero lo que yo he observado es que tiene que ver con la configuración para poder hacer un archivo PDF que luego no tienen los softwares adecuados, pero pues habrá que ir a un laboratorio donde sí le den la curva, que eso es muy importante para que el hematólogo pues lo corrobore, lo vea, visualmente vea su pico, ¿no? Que eso es muy importante. Pero yo creo que es cuestión nada más de que el paciente o el familiar, pues lo pida o que busque, pues igual que le permitan, pues ahora sí que tomar una imagen de pantalla del equipo y podérsela dar al paciente. Pero yo he visto que es muchas veces que no tienen configurado el que se puedan capturar imágenes para poder enviar a los resultados de los pacientes. Sería Gracias. cuestión de ver eso. Tenemos algunas otras preguntas por acá. En relación más a la enfermedad ósea, eh, generalmente cuando el hematólogo ve que hay alguna compresión, puede ser candidato, justo como decía la doctora, a procedimientos de vertebroplastía, cifoplastía o balón, pero dependerá el daño tan extenso que tenga la vértebra. Cuando la vértebra está extensamente dañada, cuando introducen esa sustancia puede fugar por los hoyos que pueda tener esa vértebra y a veces no todos los pacientes son candidatos. Entonces esa valoración la tiene que inicialmente hacer el hematólogo. Si es candidato, lo mandará a ortopedia y a los que no son candidatos, pues se les mandará a radiación. En mi caso tuve un trasplante autólogo hace 2 años, 10 meses y solo mis estudios sale un mínimo residual,
pero mi doctor me ha dicho que no hay ningún problema, pero aún no comprendo qué problema puede causarme esto. Finalmente, el que tengas una enfermedad residual medible, hoy en día tampoco es una indicación absoluta para cambio de tratamiento. Eso lo debe de valorar muy, muy de cerca tu médico, quien es el que conoce el caso. En algunos pacientes en particulares sí se busca negativizar el mínimo residual. En algunos otros pacientes se considera mejor esperar y esperar la recaída. Depende mucho cómo haya sido el comportamiento clínico y cómo haya sido la respuesta. Los que tienen, por ejemplo, componente monoclonal, a veces el anticuerpo interfiere. Habría que platicarlo con calma, pero en general no sabemos, como te decía hace un momento, bien a bien qué hacer con los pacientes que no alcanzan la mínima residual negativa. Sabemos que los que sí alcanzaron les va a ir muy bien, pero a las que no lo alcanzaron, no todos son candidatos a otra línea. Eso depende mucho del paciente. Sí, Cuando, sí, perdón. adelante, doctor. No, adelante. Sí, perdón, nada más quisiera comentar que ese mínimo entiendo yo que es algo muy, muy cercano a lo que llamamos punto de corte, ¿no? Que está establecido también por el Grupo Internacional de Mieloma, Grupo Internacional de Trabajo en Mieloma Múltiple, porque si el punto de corte establecido clínicamente es .001, o sea, quiere decir que en 100.000 células hay en 1 millón hay una célula, y si está en .0015 o si está en .0018 o .002, ahí como usted bien dice, pues creo que no habría mayor problema. Habrá que ver el caso particular, qué tanto es ese mínimo, ¿no? Y si el hematólogo que está atendiéndola, pues está considerando que tiene otros parámetros que hacen ver que la enfermedad está bajo control, pues creo que está en lo correcto, ¿no? No debe ser algo tampoco generalizado, sino que se tiene que personalizar a cada caso. Preguntan también que pareciera que la mayoría de los pacientes coinciden que les empezó el mieloma a partir de la vacuna del COVID. Mi respuesta es no. Es decir, es algo que nos aplicaron a todos, ¿no? Entonces, cuando hay este tipo de vacunaciones o eventos que le pasan a la mayoría de los pacientes, a la mayoría de las personas, perdónenos, es decir, una vacunación masiva, pudiera parecer que hay fenómenos asociados, pero la realidad es que no. Es decir, se vacunaron tantos y la incidencia de mieloma es exactamente el mismo. Había mieloma antes y después del COVID. No tenemos más mieloma antes ni después de las vacunas y no hay ninguna evidencia científica que haga ver que las vacunas son un factor de riesgo. Luego tenemos unos audios que no los puedo abrir. Doctora Carolina, ¿tiene algún otro comentario en relación a esto de la vacunación? Creo que es algo que pudiera generar como preocupación en los pacientes. No, yo creo que estoy totalmente de acuerdo. Una cosilla que probablemente creo que pudiera haber coincidido es que la mayoría de los pacientes evitaron acudir al médico y por lo tanto probablemente el diagnóstico se retrasó y tal vez cuando todos empezaron a regresar, pues es que ya se pudo detectar, ¿no? Pero en general estoy de acuerdo con el comentario de la doctora Ali. Gracias. Creo que no tenemos más preguntas en el chat. Además, perdón, doctora y doctora Carolina, la paciente Natalie está mandando unas imágenes que ya me permití abrir. Son de estudios de electroforesis, inmunofijación y cuantificación de inmunoglobulinas. En sí, eh, no es un estudio de enfermedad mínima residual como tal. Yo me estaba refiriendo al que se hace por citometría para buscar las células residuales en un aspirado de la médula ósea. Si el médico en este momento le está diciendo en base a estos resultados que hay un poquito de actividad o de expresión de estas proteínas, pues seguramente él debe de considerar en un momento dado tener alguna opción más adelante, o si persistiera, pues tal vez hacerle su estudio para buscarse la enfermedad mínima residual.
pero esto en sí, para que tengamos un poquito más de comprensión del concepto, son estudios donde todavía hay actividad. O sea, todavía le falta un poquito para alcanzar la respuesta completa, por así decirlo, pero no son estudios de enfermedad mínima residual. Eso es lo que quería nada más aclarar. Gracias. Gracias. Tratamientos alternativos. Es que a lo mejor soy un poco más ruda, pero yo no creo en ninguno. Es decir, las terapias alternativas deben de pasar rigurosas pruebas científicas para que nosotros podamos decir que funcionan. Para que un fármaco de los que ustedes utilizan habitualmente sea aprobado, pasan años investigándose, se prueban estadísticamente, metodológicamente, es muy riguroso. Entonces, no tengo ninguna experiencia con tratamiento alternativo y en general no es algo que recomiendo a mis pacientes. Sé que a veces la terapia alternativa es como un curita, una bendita para el alma, para esta sensación de bienestar del paciente y en pro de la sensación de bienestar pueden probar con algunas cosas, pero personalmente yo no tengo ninguna experiencia con terapia alternativa. No sé si la doctora Carolina o el doctor Zárate. En general, yo creo que, como bien comenta la doctora Lynn, pues todos los tratamientos que nosotros elegimos están documentados en todo lo que se conoce y que está demostrado. Sin embargo, aquel paciente probablemente muy anciano que ya pasó 5 líneas y que no tengo nada que ofrecerle, pues yo sí le puedo decir, si usted quiere puede probarlo, pero la verdad es que lo más probable es que no funcione. Y sí, sobre todo como para tranquilidad de ellos. El problema de esto es que existen muchas personas que se dedican a esto, que se aprovechan y pues desafortunadamente lucran con pues con la fe del paciente, ¿no? Pero fuera de eso no, tampoco tengo ninguna experiencia. Doctor Zárate. Totalmente de acuerdo con lo que han comentado la doctora Carolina y usted, doctora. Creo que Gracias. tenemos que basarnos en tratamientos que han sido demostrados con ensayos clínicos de esta enfermedad, que bueno, tal vez yo soy el más longevo de los tres que estamos ahorita como hematólogos, y pues desde que yo era residente hace muchos años se usaba el melfalán y la prednisona en los ochentas, y todo siempre ha sido con ensayos clínicos, ¿no? Y desde ese entonces, pues también ha habido pacientes que han buscado alternativas, que bueno, igual la recomendación que les hacíamos era, bueno, puede tomarse tal o cual tecito o tal o cual hierbita, pero siempre y cuando no deje a un lado su tratamiento que el hematólogo le ha establecido. Siempre y Sí, y cuando con los también no cuidados sea de la una interacción. hierbita que pueda dañar, ¿no? Justo, sí, es lo que le iba a comentar, la herbolaria finalmente fue la farmacia de los humanos durante añísimos, ¿no? Hace siglos se curaban síntomas con la herbolaria, pero hay que tener en cuenta que muchas pueden interferir con los mecanismos de acción de los tratamientos que Así actualmente es. administramos, potencian los efectos tóxicos o o inhibir la función normal. Entonces, si O personalmente, causar otros problemas claro, que pues nada más se están ganando por algo que no va a tener resultados, ¿no? O tomar algo que no va a dar resultados. claro. Tenemos otra pregunta que dice, el mieloma no es hereditario, pero debería de hacerme estudios. Sí, porque ya sabemos que los pacientes, los familiares de pacientes con mieloma o de otras enfermedades hematológicas tienen algún riesgo. Entonces, cuando menos una vez al año deberíamos hacernos una electroforesis, una inmuno y unas cadenas ligeras. Sería lo óptimo, sobre todo más allá de los 50 años y con antecedente de alguien con mieloma, sería prudente hacerlo. Existe una ley en México como en Argentina donde se cubra al paciente de mieloma en su totalidad y donde se acompaña en el grupo multidisciplinario que menciona. Pues está la Ley General de Salud. El paciente con mieloma en todas las instituciones sí insiste salubridad, incluso
tiene cobertura para todas las patologías acompañadas al mieloma. Y el grupo multidisciplinario pues está muy cerca de esta sociedad de pacientes para que podamos seguir avanzando. Mi mamá maneja su presión abajo de 160, es normal, y la pregabalina incluye en el tratamiento. Es posible que la pregabalina haga que la presión esté un poco baja. La pregabalina hace que los pacientes se mareen un poco, sientan como esta sensación de desmayarse. Algunos son más severos y algunos lo toleran perfecto y no tienen ningún síntoma. Si su mamá no tiene ningún síntoma, no se le ha desmayado, pues, pues puede seguir tomando la pregabalina sin problema. Algunos pacientes hacen una cosa que se llama neuropatía de fibra pequeña y empiezan a hacer fenómenos disautonómicos, que precisamente es presión baja, taquicardia cuando se levantan, mareo, desmayos, y en esos casos se requiere cambiar a veces la pregabalina porque generalmente no lo toleran, pero si no tienen ningún síntoma, no tiene que hacer absolutamente nada. Ya no tenemos más preguntas y justo llegamos a la hora. Jimena, no sé si tengas más comentarios sobre la sesión de hoy. No, todo muy bien, doctora Lynn. Creo que los pacientes se van contentos. Gracias por su tiempo y por esta sesión. Creo que, mira, por ahí tenemos otra, otra Una preguntita. más. Dice, tengo 52 años y estás muy joven y me detectaron mieloma múltiple, no tengo ningún síntoma. Todo fue por análisis y estudios por otra afección. Con 80% de células, ¿qué probabilidad de éxito tengo con el tratamiento? Eres un paciente muy joven y para valorar el riesgo tendríamos que conocer tu riesgo citogenético, tu beta 2 microglobulina y tu albúmina. Entonces hay que preguntar a tu médico entre las etapas 1, 2 y 3, ¿cuál tienes y si te hicieron el riesgo citogenético o no? Ante un caso de un paciente tan joven, es muy probable que te ofrezcan trasplante. Muy seguramente en las siguientes sesiones hablaremos más del tratamiento. Yo espero que todo vaya muy bien con tu enfermedad, pero sí es muy importante que platiques con el médico sobre cuál fue tu riesgo final. Los pacientes de riesgo alto, que son los pacientes 3, en etapa 3, pues sí tienen disminuye la sobrevida y la sobrevida libre de progresión, y ahí hay que ser un poco más intenso. Se coló otra pregunta, ¿el té de manzanilla está contraindicado? No, no está está rico con hielos, a mí en esta época me cae muy bien. El cociente de cadenas ligeras, ¿cuándo se considera bueno? Cuando está en rangos normales. Las cadenas ligeras es muy importante que se hagan las que están estandarizadas, como dijo el doctor. ¿Cómo sabemos que están estandarizadas? Porque el cociente de cadenas debe de estar entre 0,26 y 1,65. Si en su laboratorio de referencia el cociente no está en ese rango, no son las estandarizadas y esa prueba no es que, no quiero decir que no funciona, pero deberíamos de tener la prueba adecuada, ¿de acuerdo? Entonces el ratio es entre 0,26 y 1,65 y si está en ese rango, pues eso es respuesta completa rigurosa. Y nada, en las instituciones también luchamos todos los días para que los laboratorios estén estandarizados. Tengan ustedes la tranquilidad de que es muy seguro que su hematólogo esté peleando por eso si es que no lo tiene. Pero ustedes también como sociedad de paciente, pues van a ser un punto muy importante para tener acceso a estos estudios. No sé si doctora Carolina y doctor Zárate, sus consideraciones finales, por favor. Pues muchas gracias. Yo creo que en este tiempo el acompañamiento que se hace al paciente con mieloma múltiple es mucho más completo de lo que se hacía antes. Simplemente en mi institución, cuando yo llegué como hematóloga, prácticamente se diagnosticaba muy poco mieloma múltiple. Ahora los diagnósticos son muy tempranos y los tratamientos son muy oportunos y creo que nuestros pacientes tienen mucha oportunidad de estar bien mucho tiempo. Muchas gracias por su presencia. Gracias, doctora, doctor Zárate. Igualmente, quiero agradecer la oportunidad de estar en este foro y de pues haber contribuido a responder a algunas de sus inquietudes. Recalco el que se tiene que buscar siempre tener los estudios de laboratorio
de mayor calidad, con la mayor sensibilidad y especificidad, y creo que eso es labor pues tanto del paciente, sus familiares, como de los médicos hematólogos con los que se están atendiendo. Y creo que es bien importante también lo que hemos hablado. Recuerden que este es el tema de diagnóstico solamente, y ya se tocó algo importante en base a lo que ya algunas preguntas eh, incluían respecto a saber su pronóstico. Y creo que el momento de hacer el diagnóstico, como bien explicó hace rato usted, doctora Lynn, también el hematólogo debe de pedir todos los estudios para también darles a ustedes un pronóstico, un valor de riesgo de la enfermedad como lo conocemos. Y pues muchas gracias por la oportunidad. Ha sido un gusto. Muchas gracias, Jimena, por ser el puente con los pacientes, por este trabajo que hacen todos los días, ¿no? Que visibilizan y concientizan a la población general, pero sobre todo que visibilizan al paciente y a la familia y lo que tiene que pasar. Mi agradecimiento infinito a la doctora Carolina y al doctor Zárate por su tiempo, por aceptar esta participación, por aguantar tantas presiones que a veces ejerzo. Muchísimas gracias de verdad por estar aquí. Para nosotros es muy importante tener siempre al paciente en el centro, y sin ustedes nosotros pues no lo lograríamos. Muchísimas gracias, Jimena, muchísimas gracias a los médicos y No, gracias a todos. Gracias. gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y gracias, doctor Zárate y doctora Carolina. Es un placer. Yo no tenía el gusto de conocerlos y ha sido de verdad un placer tenerlos en esta videoconferencia. Que tengamos muchas más. Creo que los pacientes pues también ya se habían presentado algunas inquietudes en un grupo que tenemos. Entonces creo que esta primer plática pues les sirvió de mucho, va a servir de mucho que no sea la primera que tengamos y que bueno, estamos pues para apoyarnos todos. Como decía la doctora Lynn, es un trabajo extraordinario de ustedes para con los pacientes, de nosotros también como asociaciones ayudarlos, ser ese puente, ese enlace para que todo mejore, tengan ese conocimiento y sean también pacientes empoderados, ¿no? Creo que mientras más información haya, los pacientes podrán a ustedes acercarse, ¿no? Preguntarles, ser como más concisos y creo que mientras más información haya, pues todo va a fluir de mejor manera y podemos pues estar todos los que somos familiares de pacientes o los pacientes, pues tener otra visión, ¿no? Y acercarnos a estas pláticas y tener ese conocimiento siempre harán la diferencia. También porque el que otra persona, por ejemplo, por ahí creo que leía y ya para terminar, que tenía un amigo, ¿no? Que era, digo, que tenía un amigo que tenía mieloma y estaba en la plática. Creo que esto acerca también a un diagnóstico oportuno, porque al final la enfermedad no se conoce como un cáncer de mama, ¿no? Entonces el que tú escuches, el que tú conozcas ciertos signos, ciertos síntomas, también ayudan a que a lo mejor si alguien tiene un amigo, un familiar o alguien cercano que tiene algunos síntomas, puede decir, híjole, ve a checarte porque puede ser el mieloma. Y eso es maravilloso porque es una enfermedad que no es como otras, ¿no? Que es fácil de diagnosticar, pero que al tú tener ese conocimiento, creo que podemos trabajar en ello y eso es maravilloso porque un diagnóstico oportuno, pues evidentemente te da o sea, un pronóstico mejor, ¿no? Una vida de mayor calidad. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo, porque sabemos que tienen consultas, que tienen conferencias, que tienen mil cosas, pero que aquí estaban por compartirnos su conocimiento. Y bueno, por ahí, ya puso sus datos, doctor, muchas gracias. Igual, si ustedes me lo permiten, en el grupo que tenemos les compartimos los datos por si algún paciente igual quiere acercarse con ustedes. Claro. Claro que sí, gracias. Muchas gracias a todos, nos vemos. Gracias, Buenas buenas noches.